viene a ser perfusión. Bien, nos quedamos la última clase en esta diapositiva, donde les decía de que la hematosis o intercambio de gases a nivel alveolo capilar ocurre en un periodo muy chiquito de tiempo. Teóricamente, de cerca de 0.75 segundos, estamos hablando menos de un segundo, la sangre pasa alrededor de los alveolos, la sangre contenida en los capilares. Pero de estos 0.75 segundos, solo se requieren 0.25, es decir, la cuarta parte de un segundo para que la hemoglobina pueda saturarse adecuadamente de oxígeno. Por lo tanto, es un proceso muy rápido que ocurre de manera simultánea en los millones de alveolos de los diferentes pulmones, derecho e izquierdo. Ahora, recuerden que la difusión de los gases obedece a gradientes de presiones. Los gases van de mayor gradiente de presión a menor gradiente de presión. Y podemos ver arriba el intercambio de gases alveolo capilar. Por aquí viene lo que sería la sangre pobre en oxígeno, y vemos de que la sangre pobre en oxígeno tiene una presión parcial de 40, mientras en el alveolo es 100. Hay 60 puntos de gradiente, y eso hace que el oxígeno pase de alveolo hacia capilar, hasta que llegan a un equilibrio. En el otro caso sería el CO2. El CO2, como ven arriba, es 45-46 milímetros de mercurio en promedio en la sangre desoxigenada o la sangre venosa. Y en el alveolo es 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, excelente, gracias. Gracias. Por lo tanto, aquí está. Por lo tanto, la gradiente entre CO2 del capilar y el alveolo es solamente de 5 a 6 milímetros de mercurio. Esto es suficiente para que el CO2 pueda difundir. ¿Y por qué el CO2 requiere menos gradiente que el oxígeno? Porque recuerden que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, así que no requiere mucha gradiente. Una vez de que ya la sangre pasó alrededor del alveolo, tenemos sangre rica en oxígeno y con una concentración de CO2 disminuida, sangre arterial. Y esta sangre, como ustedes recuerdan, regresa de los pulmones al corazón a través de las 4 venas pulmonares. Eso va a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y finalmente la sangre se distribuye a todo el cuerpo por la circulación arterial, que está comandada por la gran arteria aorta, y ahí parte hacia todo el organismo. Cuando la sangre llega hacia los tejidos, se supone que debe haber también una difusión de gases. Bueno, aquí la difusión de gases sería en sentido contrario. Vamos acá. La presión parcial de oxígeno es 96. Doctor, pero usted me dijo de que aquí debieron haber llegado a un equilibrio. Si aquí fue 100 y aquí 40, debió haber habido una difusión hasta que lleguen a 100. ¿Por qué aquí se volvió 96? Por la presencia del cham fisiológico. ¿Qué es el cham fisiológico? El cham fisiológico es el drenaje de las venas bronquiales hacia las venas pulmonares. A ver, recapitulemos un poquito de anatomía. Los pulmones reciben dos tipos de irrigación: la funcional y la nutricia. La funcional está representada por la arteria pulmonar, ¿sí o no? Le lleva sangre pobre en oxígeno del corazón a los pulmones para que se oxigene. Pero pregunta, los pulmones es tejido vivo. Este tejido requiere oxígeno, requiere glucosa, ¿sí o no? Requiere aminoácidos. ¿Quién le lleva sangre rica en oxígeno y nutrientes a los pulmones? Son las arterias bronquiales. Y las bronquiales son ramas principalmente de la aorta torácica, ¿de acuerdo? Bien, le llevan sangre a los pulmones para que se nutran. Una vez que el pulmón utilizó esa sangre, la tiene que devolver. ¿Y por dónde la devuelve? Por las venas bronquiales. Y las venas bronquiales ya tienen ahora sangre pobre en oxígeno, que han consumido sus nutrientes. ¿A dónde drena su sangre las venas bronquiales? En las venas pulmonares. Recuerden, las venas pulmonares, ¿qué tipo de sangre tienen? ¿Venosa o arterial? ¿Arterial, sí o no? Sangre arterial. Y si le estamos metiendo sangre venosa de las venas bronquiales,
se establece un cortocircuito o no, una mezcla. Eso se llama el CHAM fisiológico, y eso explica por qué cae la presión parcial de oxígeno de 100 a 96. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en los tejidos? Ok, menor de 40, pero ¿cuánto es? Pues aproximadamente 23 milímetros de mercurio es la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Por lo tanto, se establece gradiente, pero a favor de que el oxígeno pase ahora de la circulación del interior vascular hacia la célula. ¿Por qué? Porque aquí es menor que en los tejidos. Por otra parte, ¿cuánto es la presión parcial de CO2 en los tejidos? Es más o menos 45-46. Y vemos de que la gradiente hace que el CO2 pase de los tejidos hacia la sangre. De esta manera la sangre otra vez regresa hacia los pulmones desoxigenada y rica en CO2. ¿De acuerdo? Entonces todo es un simple juego de presiones. Lo interesante del caso es que ingresa por nuestras fosas nasales cerca de 152 a 160 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Cuánto llega finalmente a los tejidos? 23. Pero recordemos, ¿el oxígeno se queda en los tejidos o finalmente hacia dónde llega? ¿A dónde llega el oxígeno? ¿Para qué le meto oxígeno a mi cuerpo? ¿A dónde va a terminar? Biología, ¿en una organela, sí o no? ¿Cómo se llama? La mitocondria. La pregunta es, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en la mitocondria? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la mitocondria? Bueno, es aproximadamente de 3 a 7 milímetros de mercurio. Conclusión, de casi 160 que entra por mi nariz, solo 3 milímetros de mercurio son necesarios para que estemos vivos. ¿Se dan cuenta? Para que ocurra respiración celular, fosforilación oxidativa y todo lo que genera finalmente la transformación energética a nivel mitocondrial. Miren cómo va cayendo el aire atmosférico, después en el alveolo cae a 100 porque se condiciona. Pregunta, ¿por qué en el aire expirado? Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué en el aire expirado hay más presión parcial de oxígeno que en el aire que está en el alveolo? ¿Doctora? Usted que la veo que... ¿Ya? ¿Por qué aquí es 120 y aquí es 100? Si en el alveolo se supone que ya está en 100, pues. Ahora lo voto. ¿Por qué voto 120? ¿Quién me da la respuesta? ¿Me escucho? El espacio muerto. Exacto, por el espacio muerto. El espacio muerto tiene oxígeno en casi 160, ¿sí o no? Ahora entienden por qué cuando le doy respiración boca a boca a una persona, realmente sí le estoy dando una adecuada cantidad de oxígeno. Excelente. Esto que es la caída del oxígeno desde que entra al cuerpo, llega al alveolo y llega finalmente a la mitocondria, se llama la cascada de oxígeno. La cascada de oxígeno. Por lo tanto, chicos, el oxígeno va a difundir de los vasos arteriales hacia los tejidos, lógicamente por los capilares arteriales. Miren la presión parcial en la sangre arterial y miren la presión parcial en el interior del tejido. Se establece gradiente a favor de que el oxígeno pase finalmente al interior de la célula. Ahora, es muy importante entender de que esta gradiente facilita el ingreso de oxígeno hacia el interior de la célula, pero también es importante ver cuánto es la distancia que hay entre las células y los vasos sanguíneos. Cuando más alejado está un tejido o una célula de un vaso sanguíneo que la nutre, tiene más chance de desarrollar hipoxia y finalmente muerte. El ejemplo que más nos puede recordar esto son los tumores. Un tumor, un cáncer, crece, 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 crece. Pregunta, ¿crece indefinidamente que explota del cuerpo y lo abre así como una flor? ¿Ese es el mecanismo del cáncer? No. Cuando los tumores crecen rápidamente y crecen, 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 se comienzan a necrosar al medio y se hacen hueco al medio. ¿Por qué? ¿Qué les dice la lógica? Exacto, ¿el tumor necesita sangre para vivir o no?
pero a medida va creciendo, las células centrales se van alejando de los vasos que la nutren y al final entran en hipoxia, mueren, se necrosan, se licúan y forman cavitaciones. ¿Me entienden o no? Más o menos la idea de lo que pasa aquí. Muy bien, se dice que es muy importante tener 23 milímetros de mercurio de presión de oxígeno tisular para estar con un factor de seguridad, pero solamente 3 es lo que se requiere para poder hacer una adecuada respiración celular mitocondrial. ¿Qué hay con el CO2? El CO2 llega, esto de acá en blanco es el alveolo, esto es el capilar. Recuerden, para que no se mareen, el capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. No se olviden que en la circulación pulmonar, lo arterial pulmonar, tiene sangre pobre en oxígeno, mientras que los vasos venosos pulmonares que van hacia el corazón tienen sangre rica en oxígeno, es todo lo contrario. Vemos aquí cómo hay una presión parcial de 46 en el capilar arterial. Cuando llega al alveolo, la presión parcial es 40, se establece gradiente y comienza a haber una caída, una difusión del CO2 del extremo arterial hacia el extremo venoso, hasta que finalmente llegan al equilibrio. Por lo tanto, la gradiente para difusión de CO2 es solamente de 5 a 6 milímetros de mercurio, dado por su gran capacidad de difusión. ¿Y qué ocurre en los tejidos? Resulta que la presión parcial de CO2 en los tejidos es 46. ¿Por qué hay más cantidad de CO2 en los tejidos que en los vasos sanguíneos, en este caso los arteriales? Porque recuerden que el CO2 es un producto secundario de la respiración celular, ¿sí o no? ¿Recuerdan el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan o no? Ciclo de Krebs, cadena de fosforilación oxidativa y lo demás. Al final, ¿qué salía? ATPs, ¿qué más? Agua y CO2. Por lo tanto, tiende a acumularse en las células. Cuando la sangre llega con 40 y en el tejido hay 46, otra vez se establece gradiente y ocurre una salida del CO2 del tejido hacia el vaso capilar para que finalmente se logre el equilibrio. Es decir, prácticamente todo lo contrario de lo que hizo el oxígeno. Recuerden que la gradiente es pequeña en el caso de la difusión del CO2 porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Pero ¿cuál es el que es casi 200 a 240 veces más difusible que todos? El monóxido de carbono. No se olviden, por favor. Muy bien, vamos ahora a ver un poco de lo que es la perfusión o circulación pulmonar. Recuerden que los pulmones son los órganos más irrigados del cuerpo. Reciben 100% del gasto cardíaco por minuto. Todos los minutos de tu vida, toda tu sangre pasa por tus pulmones. Y si alguna vez te reventaste un furunculito y una bacteria de tu piel se fue a la sangre, tenlo por seguro que esa bacteria se va a dar un paseíto por tus pulmones. Si tienes mala suerte, se va a anidar y te va a provocar una neumonía. O si tengo un cáncer de cuello uterino, si soy mujer, o de próstata, si soy varón, y por ahí se libera una célula oncológica y va a la sangre, tenlo por seguro que puede anidar en tus pulmones. El pulmón es un gran filtro, todo pasa por tus pulmones. Ahora, resulta que la circulación pulmonar o perfusión pulmonar tiene que ver con la circulación de sangre, tanto a nivel arterial, capilar y venoso. Existen dos tipos de circulación, chicos. La circulación funcional, representada por la arteria pulmonar, y la circulación nutricia, representada por las arterias bronquiales. Para nuestra fisiología nos interesa mucho más la circulación funcional, ¿de acuerdo? Así que en eso más me voy a enfocar, porque es la que va a llevar sangre pobre en oxígeno a los pulmones para que se oxigene y después los pulmones no retornan al corazón por las venas pulmonares. Aquí está, la arteria pulmonar, que parte del ventrículo derecho. La arteria pulmonar se distribuye en dos grandes ramas, llevando la mitad del gasto cardíaco total a cada uno de los pulmones para que esta sangre, recuerden que la arteria pulmonar tiene sangre pobre en oxígeno, ¿de acuerdo? Pobre en oxígeno.
La pregunta del millón es, doctor, estoy un poco confundido. Si el ventrículo izquierdo empuja la sangre hacia todo mi cuerpo, hacia la punta de mi dedo gordo, ¿de acuerdo? Se entiende que la sangre se distribuye completamente en el cuerpo. ¿Cómo hacen los pulmones para recibir tremendo volumen de sangre del corazón? Porque estamos hablando de todo el gasto. ¿Cómo hacen? Tiene ciertas características que vamos a ir viendo con el desarrollo de la clase. Primero, la circulación funcional o pulmonar propiamente dicha, la circulación funcional, también llamada pulmonar propiamente dicha, es un circuito de alto flujo. Claro, pues bastante sangre, alto flujo, alto volumen. Pero miren, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva. A mí me gusta hacer preguntas sencillitas, no me maleo mucho al momento de conversar con mis internos, con mis residentes, con mis alumnos. Le digo, a ver hijo, ¿cuánto es la presión de la arteria aorta? Y se rompe en el cráneo, mucha presión de arteria aorta, ¿cómo le meto el manguito por el pecho para tomar la presión? Pregunta, ¿cuánto es la presión de la arteria aorta? Igual que la sistémica, ¿sí o no? 120-60 en promedio, más o menos, perfecto. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? Por ahí lo han leído, seguro que más me responden. Y otros dicen, escucha, ¿cómo hago? Ya, para que no se olviden, es la sexta parte de la aórtica. ¿Cuánto es 120 entre 6? 20. ¿Cuánto es 60 entre 6? 10. ¿Cuánto es la presión de la pulmonar? 20 de sistólica y 10 de diastólica. Por lo tanto, las presiones que maneja la arteria pulmonar son bajas y eso permite que la sangre fluya tranquila, lenta, relativamente lenta. Y algo interesante, las arterias de los pulmones son muy elásticas. Y como son muy elásticas, pueden deformarse y almacenar grandes volúmenes de sangre. ¿Me entienden? De esa manera es que los pulmones se adaptan a recibir un volumen de sangre bastante significativo. Y aquí podemos ver, este es el fisiología de West, ya que eso es prácticamente el coquito de la fisiología para el neumólogo y el residente de neumología. Ya está en la edición 10 ya. Aquí podemos ver las presiones que maneja el corazón izquierdo y la arteria aorta principalmente, y aquí vemos las presiones que maneja la arteria pulmonar. 120, 60, 80 la aorta, 25 sobre 8, 25, 20 sobre 10 en promedio la arteria pulmonar. Ahí estamos, prácticamente casi la sexta parte para que no se olvide. Y miren cómo es el mallado capilar de la circulación pulmonar, muy profuso, para de esa manera poder irrigar la mayor cantidad de alvéolos y se pueda producir mayor cantidad de intercambio gaseoso. Muy bien, aquí está circuito de baja presión, de gran capacitancia, con gran cantidad de vasos elásticos. Y algo muy interesante, muchachos, cuando yo hago deporte y corro, puede haber un aumento de la cantidad de sangre que llega a mi pulmón que puede superar 10 o 20 veces lo normal. Más aún si eres un atleta de alta competencia. Mejoran sus capacidades pulmonares, mejora sus volúmenes pulmonares, mejora su perfusión pulmonar, ¿de acuerdo? Y eso se va ganando con el entrenamiento, eso no ocurre de un día a otro. Y miren algo interesante, aquí podemos ver resistencia vascular, qué tan difícil es el paso de la sangre dentro de estos, aquí están los capilares, estos capilares, este de acá es una vía aérea, capilares. Miren, cuando yo comienzo a tomar aire, inicialmente comienza a caer la dificultad para el paso de la sangre dentro de estos capilarcitos. Pero después, si sigo tomando aire, al máximo estiro el tejido pulmonar y miren cómo colapso los capilares. De esa manera hay una mayor resistencia al paso del aire. ¿Me entienden o no? Entonces, esto quizás tenga cierta impliclancia en el ejercicio. Esto, chicos, es fisiología deportiva. Esto lo deben conocer los fisiólogos deportivos, los que quieren trabajar con atletas de gran competencia. ¿Qué le dicen? Cuando corras, no respiras así. No, porque si tú respiras
al máximo vas a originar una hipoperfusión de sangre en tus pulmones. Por lo tanto, se va a alterar tu mecanismo de hematosis y va a caer tu presión parcial de oxígeno. Y eso se va a traducir en hipoxemia muscular y mayor acúmulo de ácido láctico y posteriormente calambres. ¿Me entienden? Entonces, esto es fisiología deportiva. Las arteriolas pulmonares, que vienen a ser las arterias chiquitas de la circulación pulmonar, son muscularizadas, pero presentan gran cantidad de tejido elástico. Ese tejido elástico les permite distenderse y hacer que la presión dentro de la sangre que contienen sea menor resistencia al paso de la sangre. Bueno, esto es lo mismo, esto es lo que les decía, chicos. Mire cómo pueden incrementarse la circulación mientras uno hace ejercicio. Aumenta 3 a 5 veces, pero en atletas de alta competencia aumenta mucho más. ¿De acuerdo? No, doctor, yo quiero ganar la maratón de la San Martín porque el ganador se gana una beca integral de todo el ciclo. Ya, pues si quieres ganar, tienes que entrenar, porque esto de acá no ocurre de la noche a la mañana. Fisiológicamente ocurre, pero que tú quieres llegar a un flujo mucho mayor, eso es mecanismo de entrenamiento, ¿ya? Eso diferencia al amateur del profesional, eso diferencia. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo, resistencia vascular, presión arterial. Vemos aquí cómo la resistencia vascular, en el caso de la presión arterial, se hace mucho mayor cuando la presión arterial o venosa se encuentra en rango disminuido. Siempre la presión arterial está por encima de lo que viene a ser la presión venosa. Ajá. Yo vengo ahorita del hospital y hemos tenido un conversatorio y hemos visto en el conversatorio clínico patológico el caso de una señora con un tumor. Los neumólogos hacemos broncofibroscopías y biopsias. Si tengo un tumor en la punta de los pulmones, ¿qué decimos? Mira, hay un tumor a nivel apical, tranquilito nomás, haz tu biopsia, seguro que no va a pasar nada. Pero cuando hay un tumor en la parte baja de los pulmones, nos encomendamos a Dios, porque sabemos que va a sangrar. ¿Por qué? Porque en una persona parada, los pulmones, voy a avanzar uno más para que me entiendan, tienen esta disposición. Tienen 3 regiones, ¿se acuerdan la primera clase o no? Las zonas de West. La zona 1 de West es la zona del tercio superior. Esta zona principalmente está ventilada por alveolo. Es por eso que la presión alveolar le gana a la presión capilar arterial y esta le gana a la presión capilar venosa. Y miren cómo el capilar se colapsa. Chicos, recuerden, si tengo un alveolo bien ventilado, pero que no está perfundido, que no recibe sangre por este problema, pregunta, ¿se comporta como espacio muerto? ¿Sí o no? Sí, y eso sumado al espacio muerto anatómico, ¿cómo se llama? Espacio muerto fisiológico, ¿de acuerdo? No se olviden. En la zona 2 de West, lo que se ve es que ya va a haber un equilibrio. La presión alveolar ahora se vuelve menor a la presión del capilar arterial. Es por eso que el capilar arterial se abre. Pero todavía este alveolar sigue siendo mayor que la presión venosa. Por aquí está un poquito cerrado, pero hay un mayor intercambio gaseoso. Pero aquí ya es el extremo. Miren aquí el alveolo chiquito, no tan hinchado, y miren el capilar bien dilatado. Aquí la presión del capilar arterial es mayor que la presión del capilar venoso y este es mayor que la del alveolo. Conclusión, las zonas más perfundidas de los pulmones son los lóbulos inferiores. ¿De acuerdo? Número 2, las zonas más ventiladas por alveolo son los lóbulos superiores. Y punto 3, las zonas más ventiladas de los pulmones, no por alveolo, sino de los pulmones, ¿cuáles son? Los lóbulos inferiores. ¿Por qué? Si me ha dicho que arriba es más ventilado que abajo. Pregunta, ¿cuántos alveolos hay arriba? Pongámosle 5 millones, pongámosle 20 millones. ¿Cuántos alveolos hay abajo? 180 millones. Entonces, la masa, sumando todo, hace que haya más ventilación global. ¿Me entienden?
¿Y cómo eso se traduce en la práctica diaria? Se traduce en un ejemplo. Agarro ahorita, mala gente, un esputo de un paciente con bacilo de Koch. Lo meto en un vaporizador y... ¡inféctense! Bien, les entra el bacilo de Koch. Pregunta, ¿en dónde se asienta el bacilo de Koch? La gran mayoría dice, en la punta de los pulmones. ¡Falso! ¡Falso! Se va a los lóbulos inferiores. Y ahí se establece el foco de Gone, un granulomita. Después, como estoy bien papiadito y bien nutrido, el bacilo va a los ganglios. Y de acá a 15, 20 o 30 años, cuando me dé diabetes, cáncer, sida o cirrosis o qué sé yo, el bacilo chévere se va a donde le gusta vivir, que es la zona donde hay más oxígeno por alveolo, su casita ideal, y se va a los ápices. Y es lo que ustedes conocen, la tuberculosis que afecta más a los lóbulos superiores. ¿Me entendieron o no? Es la explicación práctica de lo que estamos aprendiendo hoy en fisiología. Bueno, y aquí estamos viendo cómo es que en las bases del pulmón la perfusión o el flujo sanguíneo es máximo. Y cuando vamos poco a poco yendo más arriba del pulmón hasta la puntita, que es donde la perfusión o flujo sanguíneo es prácticamente casi cero. No se olviden eso. Por lo tanto, existen variaciones regionales del flujo sanguíneo. Zonas más perfundidas en las bases, menos perfundidas en los ápices. Pero el pulmón es tan maravilloso que tiene modificaciones adaptativas. Ejemplo, todos ustedes agarran y acaban neumo y después acaban fármaco, fisiopatía. El próximo año se presentan a hacer clínicas. Excelente. Viene escoger su sede por, ¿cómo es? Ranking, ¿no? Ranking, ¿no? Ya, yo quiero esto, en fin. Ley. Todo estudiante de medicina que va a una sede hospitalaria tiene que pasar por un chequeo previo, por ley. Y resulta que casi siempre encontramos muchos estudiantes de medicina de muchas universidades, que están con TBC y no se dieron cuenta. Le vemos en la placa tremendos huecos o infiltrados pulmonares. Tú le pones el pulsoxímetro y satura 98%, que está normal. ¿Qué pasó? ¿Por qué el pulmón no ha manifestado con hipoxemia este compromiso? Tiene que ver mucho este mecanismo, la vasoconstricción pulmonar hipóxica. La voy a explicar, más que lo lean, lo voy a explicar. Chicos, cuando hay zonas del pulmón que están afectadas por lo que sea, resulta que el cuerpo es tan maravilloso e inteligente que hace que la sangre ya no vaya con la misma cantidad a esa zona enferma, sino redistribuye el flujo de sangre a zonas de pulmón sano, contrae las arteriolas y capilares que están en la zona enferma y dilata las arteriolas y capilares de la zona sana para redistribuir el flujo y de esa manera mantener la oxigenación y el intercambio estable. ¿Me entienden o no? Y eso se llama vasoconstricción hipóxica. También ocurre que cuando hay hipoxemia de diferente causa, estas arteriolas se contraen sobre todo en las ápices y se dilatan en las bases para que la sangre vaya a las bases donde hay más alveolos y pueda haber mejor intercambio. ¿Me hago entender o no? Lógicamente eso tiene un límite. Pasado ese límite vas a desarrollar problemas de hipoxemia. Muy bien. Por último de esto veamos la relación ventilo-perfusión. A partir de ahora ventilación es V, perfusión es Q. Teóricamente, para todo alveolo ventilado V tiene que haber, en teoría, ¿no?, un capilar que lo perfunda. Ya sabemos que no es uno, son 30-50, ¿ya? Pero vamos a tomarlo como uno para fines netamente docentes. Resulta que el índice ventilo-perfusión relaciona la ventilación alveolar con la perfusión de cada una de estas unidades alveolares. Y aquí tenemos un cuadrito de este libro que también es otro imperdible, el Fisiología de Constanzo. En este libro podemos ver un cuadro que reúne casi todo lo que hemos explicado,
vemos que en la zona 1 de West la cantidad de sangre que llega es baja. En la zona media está equilibrada y en la zona baja la cantidad de sangre es alta, ¿sí o no? Lo hemos dicho, a lo más perfundido. Si agarramos lo que es ventilación, aquí la ventilación es baja en conjunto, porque hay pocos alveolos. Pero si agarro un alveolito, aquí está, la presión para el oxígeno sí es elevada por alveolito. Es por eso que al bacilo de Koch le encantan los lóbulos superiores, porque es un aerobio, ¿me entienden? Le gusta el oxígeno. Mientras que en la parte basal vemos que aquí la ventilación es alta porque hay muchos alveolos, pero por alveolito la presión parcial de oxígeno es baja, porque recuerden los alveolos que están más perfundidos que ventilados. ¿Me entienden o no? Zona 1 de West, 2 de West, zona 3 de West. Pregunta, chicos, aquí predomina la ventilación con respecto a la perfusión por alveolo, ¿sí o no? Por lo tanto, el cociente BQ será mayor de 1. Aquí la ventilación y la perfusión son equivalentes. El BQ es igual a 1. Y aquí predomina la perfusión, predomina el denominador. El BQ será menor de 1. Muy bien, esta es la relación. Ahí está, miren lo que les decía. Miren, en el lóbulo superior, la relación BQ es mayor de 1 porque por alveolito predomina la ventilación. En la zona media o 2 de West, la relación BQ es equivalente a 1 porque hay tanta ventilación como perfusión por alveolito. Mientras que en la parte basal, el BQ es menor de 1 porque predomina el Q, que es la perfusión, y como ves, aumento el denominador, el cociente se vuelve menor. Y esto prácticamente es un compilado de todo lo que hemos hablado. Se lo traje para que puedan ustedes. Fisiología de Wiki también es muy bueno, pero no les recomiendo que lo compren porque ya es fisiología para especialistas, es fisiología de alto nivel. Sí, vamos por partes. Hay fisiología muy avanzada. Hay libros de 1000 páginas solo de neumofisiología. ¿De acuerdo? Pero no, aquí tenemos que ver lo básico. Y ya, bueno, para que quede importante de que el pulmón no solamente intercambia oxígeno, no solamente actúa en la función respiratoria, es también un órgano metabolizador, secretor, excretor, endocrino. Miren todas las sustancias químicas que se pueden no solamente metabolizar, sino también secretar e incluso inactivar a nivel del pulmón. Muy bien, vamos entonces con la siguiente clase para finalmente estén expeditos para sacar 20 en el examen de la próxima semana. Las leo. No. Bien, chicos, vamos entonces con la última clase del capítulo y vamos a hablar un poquito sobre transporte de gases. Ya hemos hablado sobre ventilación, hemos hablado sobre funciones respiratorias, espirometría, flujometría, pletifografía, ELCO, hemos hablado sobre hematosis, hemos hablado sobre perfusión. Nos queda finalmente hablar del transporte de gases de salud, tanto oxígeno, CO2. Y al final de la clase hablaré un poquito sobre obesidad y función respiratoria a grandes alturas. Bueno, aquí podemos ver nosotros, y esto hemos visto, cómo es que el oxígeno va cayendo a medida se va adentrando dentro de nosotros, ¿no? De casi 160 baja a 100 a nivel alveolar, después llega a 96 y finalmente a los tejidos llega a 23, siendo solamente 3 a nivel de las mitocondrias. El oxígeno es un gas fundamental, ¿no? Sin oxígeno no hay vida, pero así como el oxígeno es fundamental para la vida, su exceso nos puede matar. Ya lo vamos a ver de qué manera.
El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, insípido. Perdón, aquí proceder un poquito, se me ha corrido. Anterior, ya. Es un gas inodoro, incoloro, insípido, que está en estado gaseoso porque su punto de ebullición es muy bajo. El oxígeno va a actuar en la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial. El oxígeno, cuando lo das en altas dosis, te puede matar. ¿Cómo es que te mata el oxígeno? Se llama la intoxicación por oxígeno o hiperoxemia. Mucho oxígeno, lo primero que va a hacer, chicos, eso no está en la diapositiva, por si acaso. Arrastra el nitrógeno, bota el nitrógeno del alveolo. Y recuerden que el nitrógeno en el alveolo, ¿qué función tenía? Mantener el alveolo distendido. Al arrastrarlo, el alveolo se colapsa. ¿Y eso cómo se llama? Atelectasias. Punto 1. Punto 2. El oxígeno, cuando se concentra en los tejidos, crea unas especies químicas muy reactivas. Se llaman los free radicals, ¿de acuerdo? O radicales libres, ¿se acuerdan o no? El superóxido, hidroxilo, oxidrilo, el peróxido, ¿se acuerdan o no? Y estas especies químicas muy reactivas se meten hacia la membrana celular y al ADN del tejido pulmonar y le generan hipoperoxidación y los puede lesionar. Si tú das mucho oxígeno a un recién nacido, sobre todo prematuro, le puedes originar severas alteraciones broncopulmonares, lo puedes dejar ciego. ¿De acuerdo? Y si tú das mucho oxígeno a una persona, sobre todo cuando tiene una enfermedad crónica, ¿qué puede originar? Lo dije en la primera clase. ¿Qué pasa si viene una persona que tiene fibrosis pulmonar, tiene POC y está acostumbrado a vivir con poco oxígeno y tú le metes mucho oxígeno? ¿Qué le produces? ¿Le produces depresión respiratoria o no? Porque el exceso de oxígeno, ¿por quién es captado? Por los quimiorreceptores. Y estos van al tronco y el tronco simple y llanamente deja de emitir estímulo ventilatorio, entras en paro respiratorio y te mueres. ¿De acuerdo? Entonces el oxígeno en sí es una medicina y hay que saber darla. Hay dosificación, eso lo van a aprender cuando lleven clínicas. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta hemoglobina, que es la hemoglobina del adulto, porque ustedes van a aprender en hematofisio que hay hemoglobinas fetales, hemoglobinas embrionarias, ¿no? Hemoglobinas primitivas, ¿ah? Bueno, la del adulto es alfa-beta. Cada cadena alfa, de las 2 que tenemos, cada cadena beta, de las 2 que tenemos, tiene una porción que no es proteica. Se llama el núcleo N o núcleo hemo. Este núcleo hemo o núcleo N tiene en su interior un átomo de hierro. Aquí está. Aquí vemos las cadenas, tanto beta como alfa, y aquí se ven unos pequeños disquitos y al medio un átomo de hierro en estado ferroso. Este es el núcleo N. El núcleo N es una protoporfirina 9 y al medio está el hierro en estado ferroso. Recuerden ustedes que los átomos tienen en su última órbita la capacidad de compartir 8 electrones, ¿sí o no? Entonces resulta que este átomo de hierro va a compartir electrones con los anillos pirrólicos que conforman el núcleo. Son 4 anillos pirrólicos. Por ahí va a compartir un enlace con la cadena de globina. Pero recuerden que el hierro en estado ferroso está con valencia +2. Es decir, no va a compartir 8, va a compartir solamente 6. Así que me queda un solito brazo. Ese bracito libre es el cual se coge el oxígeno. Y la unión del oxígeno a la hemoglobina no es una reacción de oxidación. No, es una reacción de oxigenación. El oxígeno se une con un enlace muy debilito, muy débil. ¿Para qué? Para que después se pueda liberar cuando el cuerpo lo requiera. Por lo tanto, la unión de oxígeno a la hemoglobina, que conforma la oxihemoglobina, es una reacción de unión de oxigenación por un enlace débil en el enlace libre que le queda al hierro en estado ferroso. Aquí tenemos las hemoglobinas que les comentaba, hemoglobina alfa 2, beta 2, quiere decir 2 alfa, 2 beta,
conforma el 90% de la hemoglobina del adulto. De hemoglobina 2 alfa, 2 gamma, esto es más que todo la hemoglobina que se ve en los fetos. La 2 alfa, 2 epsilon es más rara, se llama hemoglobina A2. Y hay una hemoglobina que es la hemoglobina glicosilada, que eso lo van a ver el próximo curso cuando hablen de la diabetes. Es aquella hemoglobina que se le une moléculas de glucosa, y es un parámetro que se usa mucho en el diagnóstico de la diabetes y el monitoreo al tratamiento de la diabetes. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Aquí preguntamos mucho. ¿Se han dado cuenta que yo he hablado de muchas veces del pulsoxímetro? ¿Se acuerdan o no? Pulsoxímetro. Pulsoxímetro es una maquinita que uno coloca en el dedo y observa ahí la saturación de oxígeno. Bueno, no es lo mismo saturación que presión parcial de oxígeno. La saturación viene a ser la capacidad de la hemoglobina para poder transportar oxígeno. Una hemoglobina que esté al 100% de saturación de oxígeno, ¿qué me quiere decir? Que todas las moléculas de hemoglobina de esa persona están ocupadas por oxígeno. Es como que todos los taxis están llenos. ¿Me entienden? Si la saturación llega a un 60%, me dice que 6 de cada 10 moléculas de hemoglobina están ocupadas con oxígeno. ¿Me hago entender o no? Más o menos esa es la idea. Mientras que la presión parcial es una medida fisicoquímica de presión. Entonces, no es lo mismo, pero obedece en esta curva. Conclusión: ¿cuándo yo debo preocuparme de manera muy profunda? Cuando una persona tiene una saturación de la hemoglobina de 90 para abajo. Porque miren el láser acá, de 90 para abajo, llega a este punto, pasa al otro eje y veo que llega a 60. Resulta que toda saturación de oxígeno de 90% para abajo traduce una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de 60 para abajo. ¿Y alguien sabe cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Dilo, porque no escuché. Insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria es una entidad potencialmente mortal. Te puedes morir por ello. Ahora, aquí está. Miren cómo cuando la presión parcial de oxígeno ya comienza a caer por debajo de los 90 y la saturación menor de los 90 y la presión parcial menor de 60, se llama desaturación grave, y esto correlaciona con insuficiencia respiratoria. Bien. La curva que acaban de ver no es estática, se puede mover, y siempre preguntamos, ¿cuándo se mueve? Se mueve de dos maneras, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vamos a ver en qué situaciones ocurre este movimiento de la curva. Aquí tenemos la curva nuevamente. Cuando tiene una saturación de 90 para abajo, correlaciona con una presión de 60 para abajo. Miren chicos, miren acá. Como de 0 hasta 90, la curva tiene una pendiente prácticamente como una relación prácticamente geométrica, ¿no es cierto? Se va para arriba. Pero miren cómo después de los 90 la curva tiene un poco a aplanarse. Esa es la característica que tiene, porque por más que tú le metas oxígeno, no vas a lograr pues 200% de saturación, porque eso es imposible. La saturación máxima es 100%. ¿Se va a entender? No hay 200% de hemoglobina. Así no ocurren las cosas. Mientras que presión parcial sí puede haber de 100, de 200, de 300 milímetros de mercurio. Así, doctor, ¿cómo así? Les comento un chismecito. Si yo recibo oxígeno por una mascarilla y la mascarilla me da 50% de fracción inspirada, recuerden que el ambiente es 21%, me da 50%, normalmente mi oxemia debe subir a 250. Si me dan 80, debe subir a 400. ¿Alguien sacó la relación aritmética? ¿Cuál es la relación aritmética entre el aporte de oxígeno y la presión parcial de oxígeno? ¿Salió o no salió? Es la fracción inspirada por 5. Por 5, ¿de acuerdo? Así que puede haber 400, 500. Si me dan 100%, ¿será 500? Pues sí o no. 500 de presión parcial de oxígeno. Pero la saturación siempre será 100. No va a poder ser más de 100.
¿Estamos de acuerdo? Se estabiliza la curva ahí. Bien. Esto ya hemos hablado. La hemoglobina, disculpando la comparación, pero necesito memotecnias, porque eso queda para toda la vida. Lo que van a estudiar ustedes de un día para otro, con café Coca-Cola antes, es solo para nota. Después, a los 6 meses, se les va a desaparecer el conocimiento en un 80%. Pero que están estudiando desde ahorita, desde ahora ya, imagino que ya sí se les va a quedar todo lo que han aprendido en toda esta parte de física, ¿de acuerdo? Pero para aquellos que son coca-coleros y cafeteros, memotecnias. La hemoglobina es como una señorita fiel, es como una chica fiel. No le pongo varón porque somos pocos, ¿de acuerdo? La hemoglobina, cuando está sola, está tensa y está whatsappeando al enamorado. ¿Dónde estás hoy? Comunícate, ¿de acuerdo? Está tensa. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, entra en estado relajado, entra en paz, ya lo tiene controlado. ¿Me hago entender o no? Por lo tanto, esto es interesante. La hemoglobina desoxigenada está en estado tenso. La hemoglobina, cuando se une al oxígeno, entra en estado relajado. Algo más. La hemoglobina, cuando está sin oxígeno, está solterita. Y si por ahí aparece un CO2, flaca, conversar, la hemoglobina le va a estirar una de sus patitas, una cadena alfa o cadena beta, y le dice, ven, agarra. ¿De acuerdo? Resulta que el CO2, cuando se une a la hemoglobina, no se une en el núcleo N, se unen las cadenas de globina, en la alfa o en la beta, a nivel del radical amino, y eso se llama carbaminohemoglobina. ¿Me entienden o no? Pero esto ocurre solamente si la hemoglobina está solterita. Pero si la hemoglobina está acompañada con su oxígeno, está relajada, y por ahí pasa un CO2 y le dice, flaquita, lo que hace la hemoglobina es voltear y seguir su paso, como tiene que ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Resulta que la hemoglobina pierde afinidad por el CO2 o por cualquier otra molécula de oxígeno que esté, si es que está unida a algo. ¿Me entienden o no? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama el efecto Haldane. Haldane o Haldane. Haldane con H. El efecto o fenómeno Haldane o Haldane. ¿De acuerdo? Es la capacidad que tiene la hemoglobina de decir con quién o no se une según esté relajado o tenso. La hemoglobina, como les dije, su curva se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. El P50 es el punto en donde la saturación de la hemoglobina está en un 50%. Y este P50 también puede moverse hacia la izquierda, requiriendo menor presión parcial de oxígeno, o puede moverse hacia la derecha, requiriendo mayor parcial de oxígeno. La pregunta es, ¿en qué situaciones la hemoglobina se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahorita se lo voy a decir. La hemoglobina transporta el oxígeno y casi el 99.9% de oxígeno viaja con la hemoglobina. Solo un pequeñito porcentaje viaja del oxígeno, viaja disuelto en el plasma. Ya, ahí está. Miren acá, por favor. Esto es bien importante. Curva de disociación de la hemoglobina. La curva se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Comencemos con la derecha. Cuando la hemoglobina se mueve a la derecha, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo brinda más rápido a los tejidos, lo suelta más rápido. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cuando hay pH bajo, estados de acidosis o acidemia. Ocurre cuando hay hipercapnia, aumento del CO2 en la sangre. Ocurre cuando hay hipertermia, como en el caso de la fiebre. Recuerden que si hay hipertermia se requiere calor, y el calor se obtiene de la energía, de la ruptura de los ATPs. Para eso requiero más oxígeno. Es por eso que la hemoglobina suelta el oxígeno con mayor facilidad. Y por último, por el aumento de una sustancia llamada 2,3-difosfoglicerato,
que es una sustancia que tiende a aumentarse cuando uno está en medios bajos en oxígeno, como la altura. Si nos vamos todos a Cerro de Pasco de paseo, ahorita todos, llegamos a Cerro de Pasco en un vuelo, y en eso les digo, muchachos, una pichanga. Y a los 5 minutos van a estar, ¡bla! Dolor de cabeza. ¿El soroche, sí o no? El soroche. Bueno, dentro de todo el cortejo clínico del soroche hay dolor muscular y todo. Bueno, en ese momento que hay poco oxígeno ambiental, tu cuerpo requiere energía, ¿sí o no? ¿De dónde lo obtiene? Como no hay oxígeno, va a necesitar agarrar mecanismos o ciclos que no dependen del oxígeno. Son mecanismos alternativos de energía, como el ciclo de las pentosas y otros más. Y estos generan mucho 2,3-difosfoglicerato. Por último, ¿qué origina que la curva de la hemoglobina se desvíe hacia la izquierda, se pegue hacia la vertical? Esto ocurre cuando la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, no lo quiere soltar. Y ocurre en todo lo contrario, para que no se olviden, ¿ya? A la derecha era acidosis, a la izquierda es alcalosis, pH alto. A la derecha era hipercapnia, a la izquierda es hipocapnia, CO2 bajo. A la derecha era hipertermia, a la izquierda es temperatura baja, hipotermia. Y si a la derecha era elevación del 2,3-difosfoglicerato, a la izquierda será disminución del 2,3-difosfoglicerato. ¿Se dan cuenta o no? Todo lo contrario. Estos movimientos de la hemoglobina son normales y adaptativos. Si tienes anemia, se ve como la curva se tira un poquito a la derecha, pierde afinidad. Y cuando tienes poliglobulia, estás con una hemoglobina y un hematocrito muy elevado, tu curva tiende a desviarse más hacia la vertical, es decir, se desvía hacia la izquierda, chapa más fuerte el oxígeno. Bien, chicos, otro ejemplito antes que lean. Antes de venir, es un decir, porque estoy sin almorzar, de aquí me voy a comer algo. Imaginemos que antes de venir me comí un rico ceviche de calamar y pulpo con su pescadito, canchita, choclo, camotito, chuyito y lechuga, y me tomé una jarra de naranja heladita. Qué rico, muy bien. Pregunta, ¿sí o no que es un ingreso masivo de ácidos? ¿O no? Es un ingreso masivo de ácidos orgánicos. Teóricamente me puede matar. Teóricamente todo va en mi sangre y pH en 6, 5 puntos tanto, hipercalemia y muerto por ceviche y naranjada. Pregunta, ¿eso ocurre? ¿Eso ocurre o no? Pregunta, ¿por qué no ocurre? Porque cuando hay un cambio del pH, ya sea un cambio brusco, aparecen mecanismos que intentan que el pH vuelva a la normalidad. Y estos mecanismos que actúan inmediatamente son el sistema tampón o buffer. El sistema tampón o buffer lo representan 3. El sistema del bicarbonato, el sistema del fosfato-sulfato y por último el sistema de las proteínas. ¿Por qué tanto chamullo? Vamos a las proteínas. Pregunta, ¿la hemoglobina es una proteína? ¿Sí o no? Sí, es una proteína. Recuerden bioquímica, ese es su libro de Harper. ¿Se acuerdan de Harper o no? Recontra subrayado. Muy bien. Las proteínas, ¿qué tipo de carga tienen en la superficie externa? ¿Positiva o negativa? ¿Se acuerdan o no? Tienen carga negativa. Las proteínas tienen superficie con carga negativa. Bien, me he comido mi ceviche con naranjada. ¿Ha venido una lluvia de hidrogeniones o no? Protones, hidrogeniones. Los hidrogeniones, ¿qué carga tienen? Positiva. Y son los responsables de que el pH caiga, ¿sí o no? De la acidosis. Si va un hidrogenión nadando por ahí y pasa la hemoglobina, lógicamente el hidrogenión se ha metido al glóbulo rojo, pasa y la hemoglobina tiene superficie negativa, hidrogenión positivo, ¿qué se produce? ¿Atracción o no? Atracción electrostática. Resulta que la hemoglobina, como buena proteína que es, tiene carga negativa y puede atraer electrostáticamente a los hidrogeniones, secuestrándolos. Y al secuestrarlos, baja la carga de hidrogeniones y por lo tanto trata de compensar ese pH ácido. ¿Me entienden o no? El mecanismo del buffer por proteínas.
Pero les acabo de decir, chicos, la hemoglobina es como una damita fiel. Si está la hemoglobina y le vienen 20 hidrogeniones, son bravos, 20 hidrogeniones a la vez, ¿de acuerdo? La hemoglobina, ¿qué hace? Ya no quiere unirse al oxígeno, ¿sí o no? Porque está ocupada con los 10 hidrogeniones al costado. Entonces, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, ¿sí o no? Sí, y lo acabamos de ver hace un rato. Pierde afinidad cuando hay desviación hacia dónde? Desviación hacia la a la derecha. Ahora pueden entender por qué cuando hay acidosis la curva se desvía a la derecha, porque la hemoglobina ha perdido afinidad por el oxígeno debido a su capacidad de tampón o buffer. ¿Cómo se llama ese fenómeno, ese efecto? Tiene un nombre, se llama el efecto Bohr. El efecto Bohr, ahí está. El efecto Bohr, que es la capacidad de la hemoglobina de perder afinidad al oxígeno cuando está en un pH más ácido por el efecto tampón que tiene la hemoglobina. Bien, aquí podemos ver cómo cuando hay un pH ácido, como en este caso el 7.2, la hemoglobina, la curva de la hemoglobina se desvía hacia la derecha. Pero caso contrario, hay un pH elevado, un estado alcalótico, la curva se pega más a la vertical, es decir, se desvía hacia la izquierda. Bueno, si sabemos que el oxígeno se moviliza principalmente unido a la hemoglobina, la pregunta es, ¿cómo se moviliza principalmente el CO2? Antes de eso, aquí puse dos hojitas del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ese sí, es bravo. Se une al núcleo N y se une con un enlace fuerte. Es por eso que es muy difícil arrastrarlo. Cuando ustedes, imaginen que alguno de acá es bombero. ¿Hay bomberos o no hay bomberos? Hacen la mano. Siempre hay una promoción ahí. Pucha, ya no hay ya. Bueno, entonces los que son bomberos, cuando recogen a una víctima de un incendio, la sacan, no se ha quemado, se ha intoxicado por el humo del incendio, lo primero que le ofrecen es una máscara con una bolsa, se llama máscara reservorio. Esa máscara da oxígeno prácticamente purito. ¿Por qué? Porque de seguro esta persona se ha intoxicado con monóxido de carbono y el monóxido de carbono se une al núcleo N, al hierro, de manera fuerte. ¿Y qué pasa? Está ocupando espacio que debería ser ocupado por el oxígeno. Y la persona, si le das oxígeno, no va a ver cómo transportarlo. Pero se ha visto que si tú le metes el oxígeno a la fuerza, es como cuando tú tomas un taxi, está ocupado, abre la puerta, saca para allá afuera y te embarcas. El oxígeno agarra, se mete al taxi, se mueve con la hemoglobina. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto para la intoxicación por monóxido de carbono? Es el oxígeno en altas concentraciones. El oxígeno, ¿de acuerdo? No se olviden, quise traer para ello. Bien, CO2. El CO2 principalmente se transporta como bicarbonato. En un 90% se transporta como bicarbonato. Solamente un 5% se une a la hemoglobina como carbamina hemoglobina y otro 5% puede estar disuelto en el plasma sanguíneo porque tiene una capacidad de disolución un poquito más fuerte que el oxígeno. Yo les comenté, chicos, el oxígeno requiere de la hemoglobina y la hemoglobina está en el glóbulo rojo. Por lo tanto, el oxígeno requiere del glóbulo rojo, ¿sí o no? Para poder transportarse y finalmente intercambiarse. Bueno, el CO2 también depende del glóbulo rojo. ¿Por qué? Miren el láser. Aquí está el CO2, que, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está el CO2. El CO2, teóricamente, viene de lo que serían los tejidos. Este es un tejido. Aquí está el CO2. El CO2 pasa del tejido hacia la sangre. ¿Qué hace el CO2? Va del plasma y de ahí se mete al glóbulo rojo. Se une a una molécula de agua gracias a una enzima, la amidrasa carbónica. La amidrasa carbónica une ambas moléculas formando ácido carbónico. El ácido carbono se disocia en bicarbonato e hidrogenión. Y este bicarbonato sale y se va al plasma. Y es como se transporta principalmente el CO2, se lo acabo de decir, en un 90% bajo la forma de bicarbonato, ¿sí o no?
Bien, ahora vamos al pulmón. Ahora estamos, aquí está. Vamos ahora al pulmón. Vamos al pulmón. Este es el pulmón. Entonces, esto ya viene a ser el alveolo. Aquí está el glóbulo rojo. Aquí está el bicarbonato que está paseando en el plasma. Pero yo no voy a botar bicarbonato porque esto de acá no es difusible. El bicarbonato se mete al glóbulo rojo, se une a un protón, forma ácido carbónico y la anhidasa carbónica rompe este compuesto en agua y CO2. Y el CO2 sale, atraviesa la membrana alveolo-capilar y sale por los alveolos al exterior. Conclusión: para que el CO2 pueda ingresar al cuerpo, transportarse y después transportarse y salir del cuerpo, requiere pasar por una garita de control, por una oficina de migraciones. ¿Cuál es? El glóbulo rojo. ¿Y quién es el agente que lo encarga? La anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo una anemia fuerte, muy severa, no solamente se va a perjudicar el transporte de oxígeno en el fondo, también se ve comprometido el transporte de CO2. Y bueno, el CO2 puede estar también disuelto en el plasma, más o menos 5%, y eso es porque es 20 veces más soluble que el oxígeno y obedece a esta ley, que es la ley de Henry, la ley que permite establecer qué gases son más solubles, se pueden disolver mejor en los fluidos. Y el CO2, como ven ustedes, tiene un coeficiente de solubilidad de 0.5, bastante por encima del 0.024 del oxígeno. Muy bien. ¿Este aldane, se acuerdan del aldane que les hablé ahorita? Les saben el aldane, ¿no? De la hemoglobina, con el CO2, con el oxígeno. Aquí está, el efecto aldane que les comento. Muy bien. Este es el carbamino. Ya les he dicho, el CO2 no se une al núcleo E, se une a las cadenas de globina a nivel del radical amino, formando los carbaminos. Muy bien, vamos a avanzar esto ya. Hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Es la disminución de oxígeno en los tejidos. Hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre. Lógico, en la mayoría de casos, para que exista hipoxia, debería haber inicialmente hipoxemia. Ahora, ¿cuántos tipos de hipoxia tenemos? Tenemos la hipoxia hipóxica, en la cual disminuye la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por ejemplo, tengo asma bronquial severa. Para colmo, mi primo, que es estudiante de medicina, que aprobó el fármaco con 19, me da ibuprofeno para el asma. ¿De acuerdo? Me revienta, me revienta, ¿de acuerdo? Lógicamente no va a haber una adecuada ventilación, no va a llegar oxígeno adecuadamente a la sangre y voy a hacer una hipoxia hipóxica. ¿Me entienden o no? 2. Hipoxia anémica. Soy una chica light. Almuerzo media zanahoria con 2 tallos de apio con agua mineral. Ceno un cuarto de tostada carbón con un tecito jazmín y no desayuno. De futura anémica, y resulta que cuando hay anemia baja la masa de glóbulos rojos, y al bajar la masa de glóbulos rojos, menos hemoglobina y menos transporte del oxígeno. Esto puede llevarnos a la caída del oxígeno a nivel de las células. Es por eso que se paran durmiendo, pues, porque están anémicos o anémicas, por las famosas dietas. Hipoxia isquémica. Esto ocurre por estancamiento. Ejemplo, el enamorado de alguna de ustedes le dice: ¿sabes qué? He notado que eres la mujer de mi vida, tenemos 12 días de enamorados y quiero casarme contigo, y te he comprado este anillo de oro con todo mi esfuerzo. Y te pone el anillo en el dedo, tú lloras, lo publicas en el Facebook, esto en amor y cosas por el estilo. A las 6 horas estás en la emergencia con tu dedo hecho un tomate azul por estrangulamiento, ¿de acuerdo? Y lo que van a hacer con una cizalla es romper el famoso anillo. ¿Qué fue lo que pasó? Que probablemente nuestro amiguito lo que compró no fue un anillo de oro, fue un anillo de fantasía, que es el anillo de níquel. Y el níquel es un elemento muy alérgico, genera mucha alergia. Y a lo mejor eso hizo que tu dedito se hinche.
Y al hincharse quedó estrangulado por el arito. Toda la porción distal de tu pobre dedito ya no recibe sangre o no. Por lo tanto, ocurre estancamiento de sangre, extracción de oxígeno y aparece lo que se llama la cianosis periférica, que puede terminar en gangrena. Eso que les he dicho es un ejemplo de hipoxia isquémica o por estancamiento. Tiene que ver con un flujo sanguíneo bajo. Hipoxia histiotóxica. Otro ejemplito, ¿ya? Para que no se olviden. Te enteras, una de ustedes se entera que su enamorado le es infiel con tu mejor amiga. ¿Ya? ¿Ok? Dices, no, tengo que tomar cartas en el asunto. Agarras, te comunicas con tu amiga y le dices, amiga, amiguis, no amiguis, quiero comunicarme contigo, conversar unos asuntos, ¿nos podemos encontrar en la facultad? Ya listo, se encuentran en la facultad. Ojo, no lo hagan, es solamente un ejemplo, ¿ya? Ya han conseguido un poquitín de cianurín, de cianuro, y lo han mezclado con gaseosita light, porque a ella le gusta la gaseosa light. Y le invita cianurito mientras van conversando amenamente, ¿no? Mientras le van recriminando por qué se metió con tu enamorado. En fin. A los pocos segundos va a haber sensación de falta de aire y todo lo demás por una severa hipoxia, pero esta hipoxia es histiotóxica, porque el tóxico, en este caso el cianuro, se va a unir no tanto a la hemoglobina que lo hace, se une a la hemoglobina, también bloquea la fosforilación oxidativa mitocondrial, actúa por varios puntos, y de esa manera la pobre chica siente que le falta el aire, no porque no hay aire que le haya oferta, sino porque su tejido no tiene la capacidad de usarlo. ¿Me entienden o no? Tú le pones oxígeno, igualito es. El tejido está intoxicado. Este es un ejemplo de hipoxia histiotóxica. Ocurre por tóxicos, también se ha visto por infecciones severas, es decir, en estado de sepsis. Ya acabando, consumo de oxígeno. Hasta ahí, teóricamente el capítulo está acabándose ya. Hablaremos 3 puntos: consumo de oxígeno, obesidad y altura. Consumo de oxígeno. Ustedes han visto en los comerciales de Gatorade a Cristiano Ronaldo corriendo, a Messi, ahora a Pablo Guerrero, ¿no? Corriendo. Perfecto, excelente. Bien, lo ven que está corriendo en una máquina, tiene un montón de electrodos y en algunos casos una mascarilla conectada a un corrugado. ¿Han visto o no? Bien, es el famoso consumo de oxígeno. Otros le llaman la prueba cardiorrespiratoria, otros le llaman la prueba metabólica, ¿no? Es una prueba que te mide la capacidad de consumo que tiene el organismo de esa persona frente al ejercicio. Y es un indicativo muy importante si queremos saber si una persona es de alta competencia o es un amateur. ¿De acuerdo? Muchos dirán, yo soy excelente jugador de básquet, yo debo estar en la NBA. Yo soy excelente jugador de fútbol, debo estar en la Premier League. Ya. Pero yo te paro en esta máquina y si no me rindes, eres un amateur. ¿De acuerdo? El consumo de oxígeno, por lo tanto, mide el consumo, el requerimiento metabólico de la persona en determinadas condiciones, ya sea reposo o ya sea ejercicio. La fórmula general para hallar este consumo de oxígeno es multiplicar el gasto cardíaco por la diferencial de oxígeno arterial y venoso. Para eso tienen que hacerte 2 hincadas, una hincada a la arteria y otra hincada a la vena. Hallar la presión parcial de oxígeno en tu arteria, la presión parcial de oxígeno en la vena, y de esa manera, junto a tu gasto cardíaco, que también se puede medir, obtener este valor. La máquina mayormente no necesita que te pinchen la sangre para que lo halles. La máquina tiene otros algoritmos, otras fórmulas para poder hallarlo. Así que tranquilo. Esto es. Ahora, muchos dicen, no, el hombre es mejor que la mujer. No, la mujer es mejor que el hombre. ¿De acuerdo? Etcétera. Para mí, complementarios. Complementarios. Ninguno es más ni menos que nadie. Complementarios. ¿De acuerdo? Pero, si hablamos del punto de vista fisiológico, pueden haber cambios a favor de uno y contra de otro. Por ejemplo, se sabe que los varones, por aquí está, no lo veo acá, los varones tenemos mejores consumos de oxígeno que las chicas. ¿Por qué? Porque tenemos mayor masa muscular, debido a mayor testosterona. Las chicas tienen menor masa y más grasa, debido a los estrógenos, y eso le confiere menor consumo de oxígeno.
Ahora entenderán por qué los hombres, tranquilo, bajamos, yo estoy gordo. Si mi mujer me dice, estás feo, ya 5 días me pongo chévere. Pero si a una mujer le dices, pucha, te veo un poquitito gordita, le va a demorar más de 5 días. Por su metabolismo. La mujer tiene un metabolismo diferente y un consumo diferente. El consumo de oxígeno tiende a ser máximo durante los primeros años de vida, llega a un punto y después comienza a declinar. ¿Saben cuándo es el punto en el cual ya comienza el consumo de oxígeno a declinar? Entre los 25 a 30 años. ¿De acuerdo? Ustedes son ahorita hipercatabólicos, ustedes están ahorita en la flor. Yo ya tengo 45, ya estoy de caída. ¿De acuerdo? Y es algo normal. Me creerán que yo llegué a pesar 70 kilos, yo mido 1,80 m, 70 kilos, y yo he jugado básquet en mi universidad, ¿de acuerdo? Yo siempre he sido pívot y he jugado, me encantó el básquet, pero no juego hace 18 años básquet por diferentes motivos y aquí está el resultado. 100 kilos, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo que cuando jugaba básquet llegaba al aro que está a 3 metros, ahora no llego ni a la tabla. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de catabolismo, envejecimiento de la persona y el consumo también cae. La superficie corporal, el ejercicio, los ejercicios aumentan mucho más el consumo de oxígeno. La gestante aumenta su consumo de oxígeno y aumenta su consumo de vitaminas y nutrientes. Y todo aquello que afecta la actividad metabólica como hipertiroidismo, sepsis, puede alterar el consumo de oxígeno. Hipertiroidismo y sepsis aumenta el consumo de oxígeno. En reposo todos tranquilos, el consumo de oxígeno promedio es 3.5 mililitros por kilo minuto. Y aquí está la famosa pruebita que les dije, la prueba de consumo de oxígeno cardiopulmonar. Se hacen en muchos hospitales, en mi hospital se hace, si no mal recuerdo, lo hace el cardiólogo, a veces lo hace el neumólogo, también lo hacen en otros hospitales, y es una prueba muy buena, sobre todo para ver rendimiento deportivo. Ven cómo es que a medida pasan los años, comienza a caer nuestro consumo de oxígeno. El ejemplo más claro, muchachos, Usain Bolt. Usain Bolt es el plus marquista, ¿no es cierto? ¿Lo conocen, no es cierto? Ha roto todas las marcas de los 100 metros, 200 metros. Y ahora último, se fue derrotado, hasta lesionado. Y él sabe que su problema no es una enfermedad, es la edad. Hay deportes en donde 30 años ya eres viejo. ¿De acuerdo? Y es por esto, por el consumo de oxígeno. Muy bien. Okay. Ahora, cuando yo corro, por ejemplo, están ustedes acá, salen de la facultad, tienen que irse al hospital 2 de mayo, y ya van a ser las 4:10 y tengo que entrar a las 5. Corro para coger el corredor, la 206, ¿no? Corro. Y cuando subo, ¿cómo estoy? ¿Sí o no? Nos pasa a todos. Resulta que cuando nosotros corremos, hacemos una explosión de energía brusca. Requerimos un flujo de energía brusco y eso se traduce con mucho oxígeno. Pero a veces no tenemos la oferta de oxígeno necesaria y hacemos un préstamo de oxígeno. ¿A quién le pedimos oxígeno? A la mioglobina muscular. La mioglobina, que es otro tipo de proteína muscular, también puede contener oxígeno y lo presta al cuerpo. Ya, compadre, toma, pero me devuelves. ¿Y cuándo le devuelves? Bueno, puede hacer hiperventilación intentando meter un poquito de ese oxígeno que te han prestado. ¿Cómo se llama eso? La deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno. Miren, aquí estoy. Corro, ¡pum! Me paro. Y aquí intento recuperar o devolver este oxígeno que inicialmente me había prestado otros elementos del cuerpo para intentar o para lograr hacer mi actividad exigente de manera brusca. ¿Me hago entender? ¿Qué dice la recomendación? Que cuando hagas ejercicio y quieras parar, no lo hagas bruscamente. Paras de manera lenta y progresiva y vas ventilando profundo y lento para favorecer oxigenación y un mayor pago de esta deuda de oxígeno. Para acabar, chicos, obesidad. El gordito, por favor, no hagan bullying del gordito. Yo he sido gordito desde chibolo, pucha, qué cosas no me han dicho. ¿Ya? Yo no tuve enamorada hasta los 19 años, creo. ¿Por qué era gordito? Gordito. Y bueno, después las cosas cambiaron.
Entonces, cuando uno es gordito, tiene una gran capa de grasa y esa capa de grasa actúa como una especie de corsé fisiológico que se mete entre tus músculos ventilatorios y no puedes ventilar adecuadamente. Aparte que tu compliance disminuye, recuerden compliance, capacidad para expandir, ¿sí o no? Y no solamente disminuye tu compliance, disminuye tu capacidad de elastancia o de retroceso elástico. Así que la persona obesa, sobre todo los obesos mórbidos, IMC por encima de 30 para arriba, ellos corren unos pasos y su fase inspiratoria y expiratoria se vuelve activa. Trabajan el doble que los que no son gorditos. Tienen que ser más fuerza para expandir los pulmones y más fuerza para botar el aire. Entonces van a haber problemas de disminución de los volúmenes de reserva expiratoria, de la capacidad residual funcional principalmente. Estamos hablando de esto, ¿sabes? Porque recuerden que hay dos tipos de obesidad. La obesidad androide o central, ¿de acuerdo? ¿No? La famosa pancita chelera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está normal, ¿de acuerdo? Que esta es la que repercute mucho en la función cardiopulmonar. Y la obesidad ginecoide, por la de caderas, ¿no? Que eso es más frecuente de las damas, ¿ok? Esta es la que repercute más o impacta negativamente en la función respiratoria. Se ha visto que a nivel de volúmenes dinámicos el obeso disminuye su compliance por la acumulación de tejido graso en el tórax. Chicos, si ustedes quieren sentirse como un obeso, pónganse 20 a 25 chompas de lana encima, e intenten correr una vuelta a toda la facultad. Eso siente el obeso, Va a haber grasa que se mete al abdomen, a las vísceras e incluso a las fibras musculares, interfiriendo con la motilidad diafragmática. Y si le hago una espirometría a un obeso, aparece principalmente patrón restrictivo, Y el problema no es solamente el hecho de que sean muy obesos. El problema es que esa obesidad repercute en otros tejidos, como viene a ser el cuello y como viene a ser la orofaringe. Este fue el muchacho más obeso del mundo, hace algunos años en México. Y aquí está el muchacho días antes de morir. ¿De acuerdo? Porque la obesidad no solamente mata por problemas cardíacos, te puede matar por problemas ventilatorios. Los pacientes con obesidad tienen riesgo a morirse prácticamente porque dejan de respirar en las noches. Se llama el síndrome de apnea del sueño. ¿Y por qué dejan de respirar? Tienen el cuello tan gordo y la garganta tan infiltrada de grasa que en la noche se le tapa la vía aérea superior, ya sea la nasofaringe o la orofaringe. Se tapa y hacen esto. Y quiero que si ustedes tienen a familiares obesos, me sigan lo que ocurre. Duermen así. Primero roncan duro. Y en eso como que se levantan y siguen durmiendo. ¿Lo han visto alguna vez o no? Sí. ¿Lo han visto? ¿Saben en quiénes? Si no en obesos, en la gente que está con alcohol encima. Porque ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces puede haber disminución de la compliance, ya lo acabo de decir. Aquí está el problema de los obesos. El obeso puede presentar hipoxemias generalmente leves, y la hipoxemia tiende a incrementarse cuando se entra en decúbito completamente. Y esto es lo que les decía, chicos, hacen hipoventilación alveolar. Muchos obesos mórbidos tienden a hacer hipoxemia e hipercapnia con el tiempo y respiran superficialmente porque les es muy dificultoso el poder respirar. Entonces, como vemos acá, y lo han visto, ¿no? En los dibujitos, como Ron Comero, ¿no? Y por momentos deja de respirar y se levanta así asustado, ¿no? Y este es el famoso síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño o SAOS. El síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, que aqueja mucho más a las personas obesas. Aquí ven cómo se colapsa la vía superior, y aquí está esto, ¿no? Esta imagen, ¿no? Aunque no lo crean, la apnea y hipoapnea del sueño es causa de divorcios, ¿de acuerdo? Por los tremendos ronquidos que tiene la persona. Muy bien,
Y vamos a acabar por último con patología en altura. 3 cositas. ¿Cuándo se dice altura? Hay baja altitud, mediana y alta altitud. Bueno, ¿qué dice la OMS? Altura por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ya se considera altura. Teóricamente altura es Cusco, Huancayo, Cerro de Pasco, ni qué decir, ¿no es cierto? Es altura. Porque después de los 2.500 metros ya puede haber una caída interesante de la presión parcial de oxígeno. Y aquí vemos, miren, Arequipa está... ¿Cuánto es Arequipa? ¿2.200 o 2.500? No recuerdo. 2.000 y tantos. Si es menos de 2.500, todavía teóricamente no tendría que darnos mucho problema de altura. Aunque hay gente que es muy sensible a los cambios de altitud. ¿Ah? Ojo. Pero miren, uno, Morococha. ¿Alguien ha viajado a Huancayo? ¿Ha pasado por Ticlio? Claro, Morococha pues, está a 4.800. Y lo típico es que al pasar Ticlio, aparte del friecito, te duele la cabeza. Y es por hipoxemia. Cuando hay hipoxemia puede haber vasodilatación cerebral y cefaleas. Teóricamente, a medida vamos elevándonos en altitud, se va haciendo el aire más enrarecido, menos denso por menor presión de todos los gases, incluido el oxígeno. ¿Hasta cuándo es compatible la vida? En el 99% de seres humanos de la Tierra, la vida es sostenible hasta los 6.000 metros. Por encima de los 6.000 metros, teóricamente nos morimos. Pero hay un 1% de gente que aguanta, ¿de acuerdo? Gente que llega al Everest. ¿A cuánto está el Everest? 8.780, si no me equivoco. Y han llegado a la punta sin oxígeno. Son gente que tiene una alta capacidad de adaptación a aclimatación. Hay una tribu, los Sherpas del Himalaya, y ellos, por ejemplo, viven ahí a alturas extremadamente altas y tienen capacidades muy interesantes. Pero lógicamente no todos somos Sherpas, pues, ¿no? Aquí está, ¿no? 6.000, ya la vida es prácticamente imposible. Y cuando viajo a la altura, aquí está, miren cómo es que a medida voy subiendo, miren, era la presión parcial 90-95 a nivel de la arteria henoprejona que está ahorita, por ejemplo, en Agua Dulce. Aquí está 1800, imaginemos que esté en Guarochirí, baja 70-75. Aquí está entrando a 2600, imaginemos a qué lugar sería, Cusco quizás, no sé, está a 60, miren. ¿Ah? Entonces va bajando de todas maneras. Ahora, cuando uno llega a la altura, al comienzo te da el mal de altura. ¿Cuántos tiempo demora? Más o menos la adaptación entre 3 a 7 días. La fase de acomodación, y ahí viene la fase de aclimatación. Y por último, pasada entre 3 a 7 días, ya viene la fase de una adaptación y degradación. Ya te acostumbras. Recuerden las antiguas eliminatorias, cuando Perú no clasificaba a ningún lugar. ¿De acuerdo? Bien, cuando jugábamos contra Bolivia, ¿qué hacían nuestros dirigentes? Agarraban a la selección peruana y la llevaban a Arequipa o a Cusco. 2 días. 2 días. Y después a jugar a La Paz a 3.400. Y terminaban los goleadazos. ¿Por qué? Porque la adaptación a la altura, para que sea correcta, debe ser no menor de una semana. No menor de una semana. Porque es el tiempo en el cual la eritropoyetina renal sale a la sangre, estimulando la formación de glóbulos rojos en la médula ósea roja, aumentando la masa de glóbulos rojos. El tip de la adaptación a la altura es que la gente de altura tiene más glóbulos rojos que nosotros, y de esa manera transporta mejor el poco oxígeno que le ofrece el medio ambiente. Bien, cuando llegamos a Cerro de Pasco, al comienzo, o a la altura, hiperventilamos, estamos taquicárdicos, aumenta la ventilación pulmonar, pero a medida que pasan los días, aumenta la hemoglobina, aumenta la vascularización de los tejidos, aumenta la capacidad de difusión de los pulmones. De esa manera nos vamos adaptando mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando subo bruscamente a la altura y no estoy aclimatado, soy muy sensible? Me puede dar lo que a todos nos da, a la gran mayoría, soroche. Soroche es el mal de montaña agudo benigno, no te va a matar, pero sí te va a dar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar general. Probablemente vas a decidir bajar de la altura y regresar otra vez. Chao, viaje a Cusco, chao, viaje a Machu Picchu, chao. Te regreso. Ha ocurrido. Ahora, si eres piña, te puedes morir en altura. Puedes morir, te da mal de montaña maligno.
porque se te hincha o edematiza el pulmón de fluidos, se te hincha o edematiza el cerebro y esto te puede matar. Tratamiento de esto, tienen que bajarte inmediatamente a niveles más bajos. Pero si vives tú en la altura, imaginemos Serún a Cerro de Pasco, a Taranche, altura alto, más de 3.000, 4.000 metros, entonces vas a estar ahí un año. Al comienzo Soroche, después te vas a adaptar y después puede ocurrir que no te ocurra mayor cosa y estés aclimatado, o te puede venir este problema que se llama el mal de montaña crónico o enfermedad de Monk, que por tener tantos glóbulos rojos tu sangre se vuelve hiperviscosa y eso genera hipertensión pulmonar y problemas cardiopulmonares serios. Esto lo vamos a ver bien bonito, Dios mediante, el próximo ciclo. Mal de montaña, ¿qué favorece que te dé Soroche o que te dé algo grave? Que te vayas muy rápido a la altura, que tengas ejercicio intenso, no se te ocurra correr ni hacer cositas en la altura apenas llegues, ¿ah? Aguántate unos días. Deshidratación, ansiedad también se ve. Se ha visto gente joven que tiene cierta, yo diría que aquí la gente joven, sobre todo en rangos de 15 a 18, tiene un poquito más de hacer este problema. Niños menos, ¿ah? Niños menos. Y algo importante, chicos, los asmáticos. Siempre la mamá me preguntan, doctor, mi hijo es asmático, ¿lo puedo mandar a Huancayo? Señora, mándalo nomás, va a estar feliz, porque el asmático está acostumbrado a poco oxígeno, así que estar allá no le implica mayor cambio. Y otra cosa, en la altura el aire es más limpio, menos hongos, menos contaminación, y de seguro que va a estar mucho más tranquilo. Así que el asma no es factor de riesgo para hacer problemas de mal de montaña. Las mujeres son más sensibles al mal de montaña leve y los hombres somos un poquito más exagerados, mal de montaña severo. Y los gordos también. Miren aquí todo lo que nos puede dar el mal de montaña Soroche. Esto es aquí solamente para que lo vean. Aquí, mal de montaña crónico, poliglobulia, miren esta cianosis. Esto es frecuente cuando vayan a la altura, sobre todo si eres muy sensible. ¿Y esto qué es? Es un cadáver. Es un cadáver de más de los 200 cadáveres que hay en el Everest ahorita. Y ustedes lo van a ver ahí. ¿Y por qué no lo recogen y lo mandan a su casa a enterrar? Porque si lo haces te mueres. Tú cuando estás en el Everest a 8.000 tantos metros sobre el nivel del mar, cada molécula de oxígeno que tienes en tu cuerpo cuenta. No vas a tener tú que utilizar más oxígeno por llevar un cuerpo que está ahí. Y este es un cadáver que lleva ya más de 20 años ahí. Entren en internet y vean ahí, los cadáveres del Everest, se llama el documental. Bueno, lo mismo que si el paciente todavía está vivo hay que bajarlo, pero no dejar que se muera, ¿no? Bueno, cuando estás en altura, se incrementa la presión alveolar, decrece el CO2 porque hiperventilas, aumenta la frecuencia respiratoria, la curva de la hemoglobina se disocia hacia la izquierda, y como hiperventilas puede haber alcalosis respiratoria. Aumenta la capacidad vital forzada, el BEF1 y la capacidad pulmonar total. Conclusión, cuando vayas a la altura, no te precipites, ¿de acuerdo? Deberías ir subiendo de manera escalonada cada vez. Muy bien, chicos, entonces hemos acabado el capítulo. Espero que hayan aprendido algo a partir de ahora un amigo. Cualquier cosa con ustedes. Dios mediante, nos vemos el próximo ciclo en fisiología o fisiopato. Y si van al 2 de mayo, bienvenidos. Van a ir a un hospital muy bonito, histórico, mucha semiología, mucha clínica, mucha docencia y nos vamos a encontrar por ahí. Bueno, gracias.